a Daniel Radillo, secretario de la Junta Nacional de Drogas. Gracias por acompañarnos y gracias por esta espera. Buen día. Mientras dialogábamos con Maxi. Buenos días, gracias por la invitación y feliz aniversario, casi aniversario, medio aniversario. Medio, ahí está, Usted medio, ya sabía medio que había año. torta, entonces vino el día. En realidad, es más, vine pero por eso. cumplió. Ahí está, así que va a tener que quedarse. Muchas gracias por la invitación, muy gracias amables. por venir. Bueno, ya vamos a entrar en el tema fentanilo, que es lo que ha sido un poco noticia en los últimos días, pero me gustaría dos conceptos primero. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de droga? Porque la gente cuando habla de droga siempre está como alineada a algo perjudicial, a lo maldito, y creo que no va por ahí el tema. Y gracias a que existen muchas drogas, podemos subsanar muchas situaciones de salud, por un lado eso. Y por otro lado, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de uso problemático y adicciones? Sí, seguro que vos hacés la pregunta desde el conocimiento, porque como somos colegas y tú sabes muchas cosas de eso. En general, cuando hablamos de drogas psicoactivas, ¿no? Porque hay otras que no son psicoactivas. Pero, Ahí está, bien. Y Primera clasificación. Referimos a sustancias Ahí que está. son objetos, digamos, externos y que introducidos al organismo generan algún tipo de modificación, básicamente son psicoactivas en el sistema nervioso central. En general, cuando pensamos en los usuarios de drogas, pensamos en los otros, en los pocos que son los raros o enfermos o adictos. Y en general, en realidad es muy difícil encontrar alguna persona en el mundo y en la historia que no haya consumido sustancias psicoactivas. No sé si la hay, porque todos tomamos café, té, mate, bebidas cola, Una copa cerveza, de vino fin de semana, cerveza, vino. Todas esas son sustancias psicoactivas. O sea que introducidas al organismo juegan algún papel, o nos mantienen alerta, o nos despiertan, o hacen alguna cosa con nuestro sistema nervioso central. O sea que la norma es consumir sustancias psicoactivas. Dentro de los usuarios de sustancias psicoactivas, que somos prácticamente todos, algunos tienen usos problemáticos. En general, los usos problemáticos, la gente refiere siempre a las adicciones, que es solo una posibilidad. Hay otros usos problemáticos que no son las adicciones. ¿Qué quiero decir? Si yo tomo un vaso de vino y después me siento al volante a conducir, eso es un uso problemático y no me hace adicto. Exacto. O si los pibes en el fin de semana se juntan y se emborrachan en la esquina, eso es un uso problemático, aunque no sean adictos. O cuando los pibes van a una fiesta electrónica y consumen una pastilla, ahí eso es un uso problemático cuando no se sabe qué es, no se conocen las dosis, todo eso, y aunque no haya adicción. O sea que el hablar de uso problemático es más comprensivo que hablar de adicciones. Cuando hablamos de adicciones es que porque la sociedad contemporánea en realidad fomenta el consumo de cosas, entre otras cosas de sustancias, no solo, y se pueden generar vínculos tóxicos o adictivos, y los vínculos tóxicos pueden ser con sustancias, pueden ser con otras cosas. Uno puede tener un vínculo tóxico con el celular, con el trabajo, con la comida, con otra persona. Con También. muchas cosas se puede tener vínculos tóxicos, ¿no? Entre otras cosas con las sustancias, y algunas sustancias tienen más poder adictivo que otras. Entonces esa calificación de la droga nefasta, droga maldita, en realidad no es así, sino que en el trasfondo de todo esto hay de alguna manera una patología del vínculo, o sea, cómo nos vinculamos con una sustancia. Está bárbaro lo que tú decís, tal cual. Primero es que en general cuando hablamos de droga pensamos en las cosas malas que tienen las drogas, y a veces las drogas son una bendición. Yo siempre pongo el ejemplo de la morfina. Claro. En el siglo XXI morirse de algunas patologías sería una desgracia si no existiera la morfina. Pero además la gente puede utilizar drogas para gestionar su placer. De hecho, es lo que hacemos cuando tomamos mate, ¿no? O algunas otras cosas. Otras personas toman otras cosas. Yo quiero decir, en la área andina toman té de coca, ¿no? Y es una manera también de tener usos no problemáticos. De hecho, los que usan alcohol, la gran mayoría, la inmensa mayoría, tienen un uso no problemático de alcohol, ¿no? Más del 80% de los usuarios de alcohol tienen un uso no problemático. Yo estaba mirando cifras que habían dado a conocer la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes. Esta encuesta, los últimos datos son de 2022. ¿Se hizo la misma en 2023?
No, se hace más o menos cada 3 años la encuesta. Se hace cada 3 años la encuesta de estudiantes de la enseñanza media y cada 3 años la encuesta en población general. En 2022 publicamos la de estudiantes, en 2023 empezamos a procesar la de población general, que supongo que la vamos a tener pronta a mediados de año. La de estudiantes incluyó 10.000 entrevistas, o sea que tiene un valor estadístico muy importante. Muchos datos, por ejemplo, de que el consumo de alcohol es el más problemático dentro de los jóvenes y es más que nada en el consumo de las mujeres, antes que los varones. Uno puede pensar que es al revés. En estudiantes lo que nos reveló esta encuesta por primera vez, eso sí fue una cosa por primera vez, es que el consumo de las 4 sustancias más prevalentes, alcohol, tabaco, cannabis y psicofármacos, los 4 fue más frecuente. Y bebidas energizantes también. Pero estas 4 que te decía son más frecuentes en varones o mujeres. Bebidas energizantes no me acuerdo, ¿te acordás si era más frecuente? Lo tengo acá. Creo que más varones. Puede ser. Pero en todo caso, y la otra cosa que reveló es que las bebidas energizantes tuvieron un pico, y sobre todo en menores de 14 años. Que en general lo que pasa ahí, hay un problema adicional y es que ahí sí que no hay percepción de riesgo con las bebidas energizantes. No. Ahí sí para nada. La venta es libre aparte. Y son bombas de iones, ¿no? Cafeína concentrada, digamos, de alguna manera, lo cual puede generar... No, y generalmente se hace y se asocia a veces. Además se asocia, y por ejemplo con el alcohol. Sí. Exactamente. Cuando se habla del tema de adicciones, bueno, y ahora... con todo este presupuesto que se amplió para la salud mental, etcétera, siempre se hace hincapié en la falta que hay a veces de recursos para la rehabilitación de las personas. Pero yo creo que siempre es un pendiente ir antes, ¿no? a lo que es la prevención. ¿Qué factores inciden a la hora de la posibilidad de caer en un uso problemático, en una adicción? Siempre se dicen los contextos, y me recuerdo un poco capaz que la época de la crisis del 2002 con lo que pasó con la pasta base, ¿no? Los contextos, pero también hay situaciones intrínsecas del individuo que de alguna manera favorecen a que se tenga que buscar una droga para ser feliz, para sentirse bien, para, no sé, lo que quiera que sea. ¿No está faltando más trabajar desde ese lugar, desde la prevención? Porque en última instancia el que toma la decisión de fumarse un porro o, no sé, usar cocaína o bajarse un litro de whisky soy yo. La última palabra la tengo yo. Y a veces capaz que eso va un poco en la manera de también aprender o enseñar a hacerse cargo de las actitudes y las acciones que cada uno toma. ¿Cómo se está trabajando desde antes? Porque es muy bien rehabilitar, porque por cada persona que rehabilitamos, seguramente atrás vienen muchos que están también cayendo en esta secuencia o en esta cascada. Qué suerte, lo planteas de una manera muy inteligente. Hay un triángulo con 3 vértices, la persona, la sustancia y las circunstancias. Claro. Y sobre las 3 cosas se puede trabajar, ¿no? Digamos, hay que advertir sobre el uso de algunas sustancias, lo voy a aprovechar. Desaconsejamos el uso lúdico del fentanilo, por favor. El riesgo sobre todo es que usen fentanilo cuando no saben que están usando fentanilo, pero claro, si saben, no lo usen. La dosis de euforia está muy cerca de la dosis letal y entonces hay que evitar el uso del fentanilo. Vale lo mismo decirlo para la pasta base, ni hablar. ¿Está en el mercado hoy? El fentanilo, como tiene indicaciones médicas muy precisas, claro, existe desde la década del 60. O sea, creo que fue en 1960 que se inventó. No sé desde cuándo está en Uruguay, pero sí, se usa, tiene indicaciones médicas. El tema es el uso, digamos, irregular para uso lúdico, ahí sí lo desaconsejamos, ¿no? Mucho lo desaconsejamos. ¿Ustedes han detectado ese tipo de consumo? No, probablemente haya casos aislados, no es un problema en el Uruguay hoy como social. Bueno, digamos, se está investigando el gremio de anestesistas, ¿no? Porque justamente son quienes tienen acceso y se han generado ya algunas situaciones sospechosas y algunas, digo, que están motivando incluso investigaciones administrativas a nivel de alguna institución, porque seguramente casi claro todos que conocemos alguna anécdota, perdona que te interrumpí, alguna anécdota de algún caso, pero no es un problema social, digamos. También, pero voy a la pregunta. Volvamos a lo anterior, a la prevención, ¿cierto? Exacto. Ahí está. En general, históricamente lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar, por un lado, fortaleciendo las potencialidades de las personas. Eso es una cuestión en la que se trabaja. En general, a ver, desde el sector político lo que se pide son campañas de prevención siempre. Y está bien, que son caras y en general solas no. Y son puntuales. Solas no, hay que hacerlas asociadas con otras cosas. Claro. Y lo que hay que trabajar es que tengamos personas con resilientes, digamos, ¿no? Que puedan decir no cuando quieran decir no, que estén paradas con los 2 pies sobre la tierra. Y ahí hay 2 cosas que juegan un papel muy importante. La educación,
Nosotros tenemos un trabajo permanente con las autoridades de la educación y, la familia. El involucramiento familiar es un factor de protección muy importante y concurrir a un centro de estudios, ya el hecho de concurrir a un centro de estudios es un factor de protección. Entre otras cosas, lo que revela la encuesta de consumo en estudiantes de enseñanza media es que el consumo de cannabis en estudiantes de la enseñanza media hace 6 años que no aumenta, mientras que aumenta en todo el resto de la población. Eso es un dato interesante. ¿A qué se debe eso? Probablemente porque ir a un centro de estudios sea un factor de protección. Mientras que están en el centro no consumen. O porque tienen o les llega información factores, o otro tipo de mecanismos de protección, inherentes a eso. Decía eso, por un lado fortalecer las capacidades de los individuos, fortalecer su potencial, fortalecer sus capacidades socioemocionales, sus habilidades para la vida, pero por otro lado generar entornos saludables, que eso es otra cosa que en general está olvidado. Aquello de las circunstancias que decíamos, los entornos tienen que ser proclives a promover hábitos de vida saludable y no lo contrario, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que trabajar, los entornos laborales, los entornos educativos. La sociedad se ha ido deteriorando en valores, en cantidad de cosas. Ayer lo hablábamos, ¿no? De que muchas tienen preocupaciones del trabajo, que la casa, que enfermedades, y muchas veces se deja de lado, no se pone el foco y se presta atención debida a los jóvenes, y después dicen, no sé qué pasó. O sea, se les fue, se les escapó. Perdona, y además hay que brindar información, ¿no? Que esa es la otra cosa, porque yo que soy un defensor de las decisiones de las personas tienen derecho a gestionar, cuando son adultas, ¿no? Porque tienen derecho a gestionar su placer, también las decisiones no son libres si no son informadas. Y para tomar decisiones libres hay que saber y hay que conocer los riesgos. Que no es lo mismo percepción de riesgo, en general se dice bajo la percepción de riesgo, no es lo mismo percepción de riesgo que tenerle miedo a las sustancias. Son dos cosas distintas, ¿no? En general a veces lo que la gente quiere es que las personas le tengan miedo, lo cual es un factor contraproducente, porque como los pibes van a internet, hoy tenemos en el celular la biblioteca de Alejandría en el teléfono, entonces se enteran si uno está exagerando o no, y si uno está exagerando no le creen más a uno, le van a creer más al Pero bajo teléfono. percepción del riesgo, pero por ejemplo para el cannabis es bajo. Bueno, lo que pero pasa, la cocaína no. Por ejemplo, nosotros sabemos más ahora del cannabis que hace 10 años. Sin embargo, se consume más. O sea, saber no es necesariamente un factor de protección. Lo que hace es que la decisión sea libre. También hay un libre consumo, ¿no? Lo que hace es que sea libre, es que la decisión sea libre. No hay decisiones libres si no son informadas. Y las personas tienen que saber. Y tienen que saber que ningún consumo, que todos los consumos tienen riesgo y que no hay sustancias inocuas. Exacto. Y que el cannabis, lo voy a decir, el cannabis no es inocuo. No es inocuo. Hay que saberlo. Pero también quiero decir que no hay ningún consumo, no hay ninguna actividad de consumo que no represente. Que no tenga algún efecto secundario que pueda ser nocivo. Lo he escuchado más de una vez decir que si existiera el libre consumo de todas las drogas, posiblemente el consumo bajaría. ¿Es así? No, yo no pienso eso, porque en realidad yo no creo que las personas consumen porque esté prohibido, sino creo que consumen a pesar de que esté prohibido. Yo creo que los consumos vienen... ¿Pero no bajaría si hubiera libertad de consumo? No tengo certeza. Lo que yo sí creo, mi opinión, es que no habría circulación de algunas sustancias que son hijas de la prohibición, por ejemplo la pasta base. Bien. Yo creo que si no hubiera prohibición de otras sustancias, la gente nunca hubiera acudido a la pasta base, pero es una cosa que es contrafáctico y yo no lo puedo demostrar. Cuando se liberó el consumo de marihuana, creo que fue el gobierno de la época de Mujica, justamente uno de los objetivos era que se pensaba que se iba a pasar de la pasta base a la marihuana y iba a reducir la cantidad. Sin embargo, se mantuvo el consumo de pasta base. Había muchas fantasías con respecto a eso. En realidad el consumo de sustancias en Uruguay nunca, jamás estuvo prohibido. Nunca se prohibió el uso de sustancias en Uruguay en ningún periodo y particularmente en 2 momentos la ley expresamente reconoció el derecho de las personas. En 1974 el decreto ley de la dictadura, ley de estupefacientes, reconoce el derecho de las personas a tener cantidades mínimas para su uso personal y en 1998 hay una ley que emite el Parlamento que reconoce el derecho a tener cantidades razonables para uso personal. O sea, la ley en Uruguay nunca prohibió el consumo. Pero también hay que decir que lo que se hizo fue regular el mercado en el gobierno de José Mujica, partiendo de la base de un mercado de marihuana preexistente y regulado por organizaciones criminales, lo que se apostó a que fuera el Estado el que lo regulara. ¿Se hay que eliminar el registro para poder acceder al cannabis
reglamentado? Soy contrario al registro, filosóficamente estoy en contra del registro, me parece que nosotros no tenemos por qué estar mirando por la cerradura de lo que la gente consume, yo creo que nosotros tenemos que informarle a las personas y las personas tienen que decidir, pero en todo caso, hoy lo que yo he propuesto es que no haya registro para los que compran cannabis en la farmacia. Viste que hay 3 formas de acceder, o comprando, o siendo socio de un club, o cultivando. Yo lo que propongo es que quienes compran no tengan que estar registrados, que me parece que eso va a facilitar que algunas personas que siguen yendo al narco, por ejemplo, por decir un ejemplo bien concreto, las personas que están en situación de calle no tienen ninguna posibilidad de registrarse, porque nosotros cuando se registran le pedimos un certificado de domicilio. Entonces, a esas personas que casi todos sabemos que en un porcentaje altísimo consumen, las mandamos a comprar al narco, porque no les permitimos registrar. Esto, por lo tanto, yo me parece que habría que levantar el registro, lo cual traería aparejado otras consecuencias, como por ejemplo que los no residentes podrían comprar también, cosa que hoy no pueden, ¿no? Y eso terminaría de dilucidar ese debate en torno a lo que se ha dado en llamar el turismo canábico, que es una expresión muy fea que a mí no me gusta, porque en realidad yo creo que cuando uno va a otro país y toma vino, nadie dice que hace turismo alcohólico. Buenólico. Hace pocos días usted dijo, hasta que no cambiemos el chip y entremos en la lógica de guerra, todo es inútil. La guerra no está perdida. ¿A qué se refiere? No, hay algún matiz que tengo con esa expresión. No es que entremos, que salgamos de la lógica de guerra. Lo que yo creo es que hay que salir de la lógica de guerra, porque si el consumo, como todo hace demostrar, a pesar de la prohibición, aumenta, y nosotros al mismo tiempo somos tolerantes con ese aumento de la demanda, pero porque se permite consumir, pero no se permite acceder a la sustancia, lo que hace eso es perpetuar un conflicto sine die, y yo no sé si la guerra está perdida, porque generalmente se dice la guerra contra las drogas está perdida. Yo no sé si está perdida, lo que sé es que es inútil, porque nadie la puede ganar nunca, porque la gente va a seguir consumiendo siempre. Y entonces lo que hacemos es perpetuar el conflicto, que lo que trae aparejado es más violencia. Y entonces al conflicto original, que pudiera haberse entendido, que es que ay, qué horrible que las personas usen drogas, ahora agregamos la violencia. Sí, que lo vemos todos los días, ¿no? Ejecuciones por todos lados, digo, muchas de ellas, gran parte de ellas vinculadas justamente al tema de drogas, sí, ¿no? Ajuste de cuentas por pero los una pagos de noticia droga. Está bien, pero una noticia es que los miles de personas que todos los días en Uruguay concurren a buscar cannabis en el mercado regulado no son pasibles de esa violencia, no son vulnerables. Nadie se enteró nunca de que haya un herido por ir a comprar cannabis en la farmacia. Y eso a mí me parece que en términos civilizatorios es un avance. Cuando hacemos evaluaciones y dijimos no sirvió para nada, yo digo, fíjense la diferencia entre las sustancias que están prohibidas y van a buscarlas a una boca y las que están en el mercado. Sé que me están apurando, pero esto es cortito, en una oración nada más. Breve, porque no, tiene que ver con el fentanilo, ¿no? O sea, no es un problema social, quedó claro, se usa a nivel médico, o hasta el momento sabemos que hay una investigación sobre anestesistas. Las instituciones públicas y privadas tienen un protocolo adecuado, hay un subregistro del uso de fentanilo que puede estar motivando esta situación, sí, no, lo más breve posible. No, creo que no, porque en realidad nosotros tenemos un sistema de alerta temprano en el Uruguay que funciona en la coordinación de todas las instituciones vinculadas al tema de drogas, dentro de los que está desde la policía hasta la Junta Nacional de Drogas, el Instituto Técnico Forense, la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública, Sustancias Controladas, y ahí circula la información y no percibimos que haya un problema hoy, que lo cual no quiere decir que el riesgo siempre está presente y la posibilidad está presente. Hace muchos años se daba a conocer de que los jóvenes estaban consumiendo alcohol rectificado con jugo. Hoy, ¿cuál es la moda entre los jóvenes? Pache, no sé eso, no tengo información de eso. No, claro, probablemente pasen esas cosas y otras, ¿no? Ahí está. Sí, creo que bebidas energizantes con alcohol, la mezcla es... En muchos casos de estos no son adictos, ¿no? Por eso nosotros preferimos hablar de usos problemáticos, que comprenden más cosas que las adicciones y que no es tan estigmatizante como el término adicto. Muchas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes, muy amables. No, por favor, un gusto.